A quien esté escuchando. El día de hoy vengo a presentar el libro Mientras agonizo. Como si el coágulo que somos se hubiera disuelto en el innúmero movimiento original, y el ver y el oír fueran en sí mismos ceguera y sordera, y la furia quietud con estancamiento. William Faulkner. El título es lo más acertado para mi experiencia con este libro. El libro lo comencé a leer el 10 de marzo del 2020. Era un libro que había destinado a leer mientras estaba en salas de espera que solía frecuentar, porque muchas veces pasaba más tiempo sentado en las salas que en la misma atención con el médico. Algunas de ellas por cosa mía, que prefería llegar 20 minutos antes, otras por cuestión del médico, quien tenía un montón de personas o tardaba en llegar, o en atender a quienes estábamos allí. Lo comencé a leer en ese tiempo, avanzando algunas páginas en una sala de espera, moviéndome entre el tráfico, en un mundo que era totalmente diferente al mundo que conocemos a día de hoy, el mundo en el cual vivíamos, para terminar de leerlo ahora, en otra sala de espera, en otro lugar, donde ahora todos llevan cubrebocas, donde me tomaron la temperatura al entrar y me dieron gel. Es un mundo totalmente diferente en el que lo terminé de leer. El punto por el cual me parece más que acertado el título del libro es por el contexto. El verbo que titula este libro tomó otro significado, se volvió real, para la mayoría de personas, por el mismo contexto que ha modificado este mundo. Ni el título ni la portada me llevaron a comprar el libro, sino el autor, William Faulkner. Él es uno de los escritores más influyentes del mundo, puesto que ha influido de una manera más que profunda en la manera de escribir, en la prosa de Latinoamérica. Lo hizo, sobre todo, en el movimiento literario del boom latinoamericano, del que formaron parte Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, por mencionar a dos. Ya había leído de Faulkner Luz de Agosto, una obra donde me introduje al mundo del autor, que me terminó por encantar dicho universo. Hablando del Gabo, la manera de escribir de él es muy similar a la de Faulkner. En eso se basa la influencia que tuvo. Pero yo vi a Faulkner como algo un poco más puro. Incluso me dolió el no poder leerlo en inglés, que supongo debe ser una experiencia mucho mejor. Así que la obra, la prosa, la manera de escribir no me era del todo ajena, lo cual siempre ayuda para acercarse a un libro. No me era ajena puesto que he leído bastante del Gabón y tampoco me era ajena porque ya había leído Luz de Agosto. El libro, en sí mismo, cuenta la historia de una mujer que fallece, una mujer que tiene como último deseo el ser enterrada en Jefferson, un lugar que queda lejos de donde ella vivía con su esposo y con sus hijos. Mientras agoniza, uno de sus hijos está haciendo el cajón para llevársela. El verdadero problema que se presenta en la aventura de Faulkner es el ambiente, puesto que la lluvia ha sido torrencial, tanto que destruyó los puentes. Ese es el mayor conflicto, puesto que para salir del pueblo donde viven han de tener que cruzarlo. La mujer fallece. Es certificado su deceso por un médico que la va a visitar, llamado por la familia, aunque su atención fue requerida en pos de curarla, no de certificar su partida. La mujer se va e inicia todo el peregrinar de parte de esta familia. Son un montón de hijos y también acompaña el esposo. En ese momento la meten dentro del cajón y se van. Viajan hasta que se encuentran uno de los puentes derrumbados. Cerca del puente mencionado hay una familia la cual les ofrece darle sepultura a la esposa. No aceptan puesto que deben ir a enterrarla en Jefferson. Acá tienen un tipo de problema contra la naturaleza ya que el puente está totalmente caído y el río está crecido. La única manera de pasar es subir el cajón encima del curso del agua. La manera en que la llevaban era sobre una carreta, donde también van herramientas y poco más. Uno de los hijos lleva un caballo. A pesar de haber dicho que no iban a llevar ninguno, solo las mulas que llevan arrastrando la carreta donde va la mujer. Es un punto complicado en la historia. Cuando al fin consiguen cruzar, las historias se van moviendo, ya que la novela está construida por medio de algo que se llama contrapunto literario. Es una técnica consistente en contar alguna parte de la historia con respecto de la otra. Por ejemplo, hay un momento donde el autor regresa a recordar todo lo que hizo el chico del caballo para poder comprárselo. Eso mientras la trama sigue su curso.
Es una manera de narrar que algunas veces he llegado a utilizar aunque no me gusta tanto, ya que hace la trama muy lenta, puesto que 300 páginas de una novela terminan por ser 100 de narrativa, mientras que el resto son historias que se van narrando conforme va avanzando la trama, aunque tiene su punto a favor, ya que permite conocer un poco más a los personajes, puesto que al regresar nos cuentan sobre ellos. Al tener todo su pasado, sabemos por qué son como son en la mayoría de casos. Otro de los puntos que me gustan del libro es que va contando la historia personaje por personaje. Cada capítulo que va pasando inicia con el nombre de uno de ellos, con lo cual se da la pauta para saber a quién va a seguir el narrador, a quién va a tener en la mira, desde dónde va a hablar, sobre quién va a hablar, sin saberlo todo del mundo, sin embargo, conociendo mucho del personaje que está narrando, siendo desde una tercera persona, aunque hay unas partes escritas en cursiva, las cuales son señal para saber que está hablando el personaje y ya no el narrador. Esto permite que la historia tenga mucho más volumen, consistencia y algo de contexto ampliado para los lectores. Es uno de los sellos de William Faulkner, puesto que también, según yo sé, en El ruido y la furia, una de las obras clásicas del autor, divide la historia entre las perspectivas de los 4 personajes principales, nombrando cada capítulo como el personaje al cual va a seguir el narrador. Para el final del libro, logran conseguir que la mujer pase, con todo y todo, ignorando que tuvieron un montón de oportunidades para depositarla en algún lugar, siendo que incluso algunos les insistieron para que descansara en un punto cercano y no en Jefferson. No les importa y siguen caminando hasta llegar a tal lugar, donde se les cruza otra desgracia que es el hecho de haberse roto la pierna. Entre tanto jaleo, uno de los protagonistas. Consiguen un poco de cemento y se la inmovilizan sin más conocimiento. La cosa obviamente no termina bien. De esa manera cruzan hasta conseguir llegar a Jefferson y allí ocurre otra tropelía con Dewey Dell, que es una chica entre todos los hijos que tuvieron. Ella, para completar el cuadro trágico que vive esta familia, está embarazada y tiene el dinero para evitar seguir con dicho proceso biológico. En Jefferson consigue hablar con un médico. Se suponía que él le iba a ayudar a aliviar su problema. Lo que ocurrió fue lo contrario. Pretextó que algunas veces el veneno que provoca el mal es el mismo que cura la enfermedad. Así mantiene, según se puede intuir, relaciones con dicho médico. El final es un poco desconcertante. No lo voy a contar, aunque lo que sí puedo decir es que consiguen enterrar a la mujer pidiendo prestadas 2 palas, consiguiendo que ella termine por reposar donde se lo pidió a su esposo con todo y la razón tan engañosa que tuvo para pedírselo. El libro no es tan claro ni tan bueno como se pudiera esperar de William Faulkner, aunque, a decir verdad, hay que tener en cuenta el contexto. Mi ejemplar trae una breve historia en la cual se narra que el autor la escribió de madrugada, a un paso totalmente acelerado y con todo en contra, casi que la hizo al aventón, aunque no es que tuviera que hacerla en un plazo determinado, sino que simplemente decidió escribirla en un breve lapso. No lo sé, termina por gustarme puesto que es una ventana a ver el mundo anterior, no solo anterior al que existía en México el 20 de marzo del 2020, sino al mundo de hace más de 100 años, a un mundo donde un automóvil era más una atracción turística que un transporte. Un mundo con gramófonos, un mundo donde los puentes tirados representan un verdadero problema y no lo puedes bardear de manera tan sencilla, donde los puentes para empezar son de madera. Un mundo donde el deceso de una persona tiene que ser gestionado, en totalidad, por sus familiares. Esto fue algo que me sorprendió ya que en ningún momento le dieron parte a las autoridades sobre el deceso. Un mundo donde incluso hay una dicotomía fuerte de personas que viven en la ciudad frente a personas que viven en el campo, que si bien hasta hace no mucho se seguía viendo el mundo así, al día de hoy es un poco más complicado verlo de tal manera, ya que ahora hay más gente que vive en las ciudades que gente que vive en el campo. Esto en términos globales, lo cual provoca que esta dicotomía no calce como calzaba en ese tiempo. Es un mundo diferente, sin duda. Es un mundo valioso. Es casi un retrato etnográfico de algo que ya se ha ido para siempre. Recomiendo leerlo sin la más mínima duda, aunque con reservas, puesto que no es un libro del todo sencillo. Sin embargo, como obra y como retrato etnográfico vale la pena. Lo que sí es un poco más sencillo que Luz de Agosto, sobre todo por la extensión ya que es menor. Quizá el hecho de haberlo construido de manera rápida ayuda a que la prosa no sea tan complicada. Para quien escuchó hasta acá, le doy las gracias por haberse tomado el tiempo.
William Faulkner es uno de los autores que más me ha gustado. Su obra es maravillosa, su obra es algo que me sorprendió muchísimo. Luz de Agosto ha sido de los mejores libros que he leído en toda mi vida. Quiero leer El ruido y la furia, pero pues ya será después. Muchas gracias por haber escuchado hasta acá.